Gracias, señor presidente. Nuestra primera intervención va en relación al Centro Ocupacional de Telde. Señor alcalde, hoy hablamos del futuro del Centro Ocupacional de Telde, de la Cruz de Jerez, pero sobre todo hablamos de las personas que dependen de él, personas con discapacidad y de sus familias, y también los profesionales que llevan años sosteniendo este servicio con enorme dedicación. Y todas y todos ellos comparten hoy un único sentimiento, que es la incertidumbre. A pocas semanas de finalizar el mes de junio y también julio, que es el último que ordinariamente tienen en su actividad, siguen sin saber cuál será el futuro de la actividad, el modelo de gestión o dónde serán atendidos sus familiares. Esta incertidumbre no es un problema menor. Para muchas personas con discapacidad, ya lo hemos dicho en otra ocasión aquí, la estabilidad, las rutinas y la confianza en sus profesionales, en las personas que le atienden, forman parte de su esencial bienestar. Mantenerlas en la incertidumbre supone generar un sufrimiento completamente evitable, y esto es algo que hemos contrastado en reuniones recientes, tanto con representantes sindicales como con la propia asociación de padres y madres o familiares de los usuarios a acoger, y todos trasladan esa misma preocupación. También resulta difícil entender que hace apenas unos meses este ayuntamiento impulsara y presentara además el proyecto Integramos como una apuesta clara, decidida por reforzar la actividad del centro ocupacional, incorporando nuevos perfiles y trasladando un mensaje de fortalecimiento de este servicio y recurso municipal, y sin embargo hoy en cambio las noticias hablan de lo contrario y ponen en entredicho la continuidad de esta actividad, de este servicio esencial, como decimos, en la ciudad. Además, señor alcalde, usted cuando estaba en esta bancada, en este lado del salón de pleno, denunció no en pocas ocasiones, incluso en la etapa del 15 al 19, la falta de monitores, la escasez de actividad, la monotonía de las mismas, la falta de agua potable y otras carencias que a día de hoy pues sigue sufriendo el centro ocupacional. Además lo hacía exigiendo con cierto énfasis soluciones urgentes, y entendemos que ese énfasis es imprescindible cuando se trata de cuestiones como esta. Claro, hoy esa responsabilidad le toca a usted y a su gobierno. Y claro, cuando estas cosas se invierten, ya los énfasis ya no son los mismos. Ojalá el énfasis de la oposición entonces fuera el que haya puesto el gobierno para dejar esto resuelto y definido para certidumbre y tranquilidad de las familias. Estas familias no piden privilegios, piden saber qué va a ocurrir con sus familiares, hijos e hijas dentro de unas semanas cuando despidan para acariciar el verano y las vacaciones, pero luego no saben qué va a pasar en septiembre. Desde Nueva Canarias exigimos transparencia, diálogo y responsabilidad, con toda la empatía y la sensibilidad que exige este tipo de actividades, y sobre todo para las personas que reciben estas atenciones, y también, como no, con las personas que trabajan en el Centro Ocupacional de Telde. Por ello, señor alcalde, le pregunto, ¿puede usted comprometerse hoy ante este pleno, ante las familias, ante el público que nos acompaña, a informar de manera inmediata cuál será el modelo de gestión del centro ocupacional a partir del 31 de julio, inclusive las medidas que se van a adoptar de manera concreta para garantizar la continuidad del servicio, del trabajo de los profesionales, y con todo ello procurar tranquilidad a las personas usuarias y sus familias? La segunda intervención va en relación a la situación que sigue viviendo la plantilla del Ayuntamiento de Telde y las justas reivindicaciones. Mire, la situación de la plantilla ya ha dejado de ser un conflicto laboral para convertirse en un problema de gestión que está afectando a todo el funcionamiento integral del Ayuntamiento y, por consiguiente, a lo que se proyecta hacia el exterior y las vecinas y vecinos reciben, o mejor dicho, dejan de recibir. No lo decimos solo desde Nueva Canarias, lo denuncian conjuntamente sindicatos, UGT, comisiones obreras, intersindical, CESIF. Hablan de falta de personal, plazas que no se reponen, impagos de horas extras, incumplimiento de acuerdos, sobrecarga de trabajo, y con todo ello un deterioro evidente de los servicios municipales de este ayuntamiento. Y mire, señor alcalde, permítame decirle que hay que reconocerle en esta cuestión dos logros innegables. El primero es que en apenas 3 años y un par de días más de gobierno, por primera vez en la historia, que gusta mucho al gobierno afirmar esta cuestión, ha conseguido algo que parecía imposible al principio del mandato, y es unir a todos los sindicatos
unirlos a todos en una misma reivindicación contra la gestión de su gobierno. Y el segundo, pues utilizando también esta expresión de nuevo, esta de por primera vez en la historia, pues se ha conseguido que por primera vez en la historia los empleados municipales no cobren su nómina y su paga extraordinaria de verano antes del 24 de junio, que era lo que venía sucediendo en todos los mandatos anteriores. Por primera vez en la historia, ahora sí hay que decirlo, ustedes han conseguido con orgullo esos dos logros. Después de 3 años de mandato, y lo hemos dicho en otras ocasiones, ya no cabe ni una excusa más. Ustedes cogen un ayuntamiento saneado al día de pago, con una dotación inicial de personal, con una incorporación de perfiles. Ríanse, que eso sí se les da bien, sonreír en las fotos sí se les da bien. Pero no creo que delante de los trabajadores se atrevan a sonreír, no lo creo. Cogen un ayuntamiento con una estructura ciertamente deficitaria, pero mucho mejor que la que nos dejaron en el 2015, que ustedes gobernaron en el 15 también, del 11 al 15, perdón. Y evidentemente han sabido invertir la poca evolución que experimentaba al principio para dejar completamente escombrado un solar en este ayuntamiento. Desde Nueva Canarias queremos una vez más poner en valor y reconocer el trabajo de todas y todos los trabajadores de este ayuntamiento que, a pesar de las carencias, esta mañana, sin ir más lejos, llama a un presidente de un barrio porque empiezan sus fiestas hoy y estaba esperando que le pintaran el fondo del escenario, que serán como 10 metros cuadrados. La respuesta que me da a quien le hago una pregunta todavía me preocupa más, que estaban reciclando pintura de un cacharro al otro a ver si podían ir a pintarle por la mañana. Eso es la expresión más clara de lo que ha representado estos 3 años de gobierno, presidido por usted. Por ello le preguntamos qué medidas concretas, con qué calendario y qué compromiso va a asumir el gobierno para recuperar la confianza de la plantilla municipal, normalizar las relaciones laborales y garantizar, por tanto, que situaciones como las que han reivindicado las empleadas y empleados en estas últimas semanas no vuelvan a repetirse. Tercera intervención sobre la situación de deterioro generalizado que sufren los barrios de Telde como consecuencia de la carencia en servicios municipales. Hace apenas unas semanas advertíamos del grave deterioro interno del ayuntamiento, falta de planificación, ausencia de gestión y riesgo de parálisis administrativa. Hoy comprobamos que ese mismo desgobierno ya no solo afecta al personal municipal, afecta a toda la ciudad de Telde. Dense en un paseo y juzguen ustedes mismos. No lo decimos desde Nueva Canarias. Basta con recorrer los barrios, comprobar el abandono, señales de tráfico caídas que no se reponen, pasos de peatones y marcas viales prácticamente borradas y que nadie repinta, aceras y baldosas rotas, parterres descuidados, registros e invernales que sobresalen, la gente se tropieza, se cae, se trasladan las incidencias y nadie pone solución. Y luego, evidentemente, reclamaciones patrimoniales, que eso en teoría es lo de menos. Lo preocupante es el daño que se le produce a las personas, algunas de ellas incluso con operaciones muy serias, teniendo que asumir inicialmente los costes, así como edificios municipales sin mantenimiento y una imagen de dejadez impropia de la cuarta ciudad de Canarias. Y el mejor ejemplo lo vimos ante la reciente procesión de San Juan. Es decir, ya es que ni se molestan en pintar y adecentar los edificios que son competencia propia. Es que ya es una cuestión, no sé qué es peor, si la incompetencia o la indolencia. Yo no sé cuál de las dos cuestiones es más preocupante, pero ustedes sigan riéndose, no hay problema, y sonriéndose. Ante una situación como esta, la respuesta es sonreír. Gobernar no consiste solamente en anunciar proyectos, en sacarse fotos y en aparecer todos los días en redes sociales con titulares de todo tipo. Gobernar es cuidar todos los días los detalles que protegen y nos hacen sentirnos orgullosos a todas y todos los vecinos. Y, por supuesto, garantizar la calidad de vida. Por tanto, pregunto cuándo va a dejar este gobierno de improvisar y va a presentar de una vez por todas un plan de actuación municipal, un plan de mantenimiento de los barrios, de preservación y conservación del patrimonio, o es que piensan seguir permitiendo que Telde se siga deteriorando ante la mirada de todas y todos. La cuarta intervención va sobre la situación del servicio de limpieza y recogida de residuos en los barrios de la ciudad de Telde. Miren,
Desde Nueva Canarias llevamos meses advirtiendo serias carencias y un deterioro que yo no sé si ya podemos empezar a tildar de irreversible en la limpieza de Telde. A principios de año denunciábamos la suciedad en varios barrios de Telde, incluso en el casco de San Gregorio. No estamos hablando solamente de residuos, estamos hablando de suciedad, incluso de mal olor. Y reclamamos acciones inmediatas. Meses después cuestionábamos la escoba de platino porque entendíamos que un premio como ese no podía ocultar la suciedad que siguen padeciendo nuestros barrios. Hoy volvemos a insistir en lo mismo, no porque seamos más pesados que nadie, sino porque es que la realidad no ha cambiado. La realidad no ha cambiado. La ciudad continúa sucia, muchos barrios están al límite. Dense en un paseo por los barrios, pateen los barrios y verán la suciedad. No nos la inventamos nosotros, que en las últimas comisiones solo faltó decir que Nueva Canarias y algunas personas cercanas cogíamos una carretilla para ir a tirar los escombros. Solo faltó decir eso, pero bueno, sigan sonriéndose, que eso sí se les da bien. Lo preocupante es que en lugar de asumir esa realidad, el gobierno parece más preocupado en justificarse y responsabilizar a otros. Sin embargo, la obligación del gobierno es garantizar que se cumple con el contrato en todos sus extremos, un contrato amplio, un contrato bien definido, bien dotado económicamente y que además, usted lo sabe, que tiene un buen contrato. Lo que pasa es que, claro, la gestión... Y sí, siguen existiendo problemas en la limpieza viaria, en el barrido, en el baldeo, en la recogida ordinaria. Pues mire, cuesta imaginar... Si todo esto es lo que vemos a diario, ¿cuál es el control que se está ejerciendo sobre aspectos aún más complejos? Y digo esto por lo que le decía de que tiene un buen contrato. Aquí no se habla de la capacidad de medir los parámetros de producción y de rentabilidad y de retorno económico para el ayuntamiento de la efectiva gestión de residuos. Eso ni le suena. Por eso queremos formularle una pregunta o dos dentro de una sola pregunta muy concreta. La primera es, ¿quién está fiscalizando el servicio? Y no es la primera vez que lo preguntamos. ¿Quién está fiscalizando el cumplimiento del contrato del pliego técnico de limpieza? Y la segunda, ¿quién está firmando las certificaciones y las facturas que acreditan que el servicio se está prestando conforme a lo estipulado en el correspondiente pliego técnico? Y la quinta intervención sobre la situación de la inactividad en el área de juventud de Telde. Señor alcalde, en el 2023, cuando usted era candidato y se sucedieron posteriormente en mayo las elecciones municipales, usted aseguró que el proyecto que usted le ofrecía a la ciudad ponía en valor a la juventud y que recogía sus inquietudes. Incluso en campaña le vimos acompañándose de jóvenes del municipio para ese fin, para transmitir y comunicar que usted apostaba por los jóvenes. Sin embargo, la realidad dista mucho de aquellas palabras. En los últimos 2 años no se ha celebrado, o mejor dicho, no se ha dado ni una sola dación de cuentas del área de juventud. No conocemos qué se ha hecho, qué objetivos se han cumplido, cuáles faltan, cuál es el plan para los jóvenes, cuál es la ruta. Y eso preocupa. Cuando un gobierno deja de rendir cuentas sobre juventud, transmite la sensación de que ha dejado de considerarla una prioridad. Los jóvenes de Telde no necesitan promesas ni cuestiones vacías, necesitan oportunidades, participación, espacios y un gobierno que, reitero, ejecute bien su presupuesto y lo aplique pues en políticas de juventud que además resuelvan muchas de las dudas y carencias que tienen en esta etapa crucial de la vida. Por tanto, les pregunto a ustedes, señores del gobierno, si tiene Telde si tiene un plan real para reactivar las políticas de juventud en la ciudad, o debemos concluir que ya a estas alturas del mandato poner a los jóvenes en el centro de su proyecto fue solamente una vendetta electoral que ahora, con la proximidad de las elecciones del 27, van a volver a ponerlas encima de la mesa para con el rodillo pasar otra vez de puntilla. Por ahora, nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Massi.